Martes 7 de marzo del 2023, bienvenidos a JN Noticias. Soy Carolina Díaz y les doy la bienvenida para esta media hora informativa. Iniciamos inmediatamente con la información porque la Comisión de Constitución va a debatir hoy en el debate el predictamen que plantea un adelanto de elecciones. Veamos. La Comisión de Constitución del Congreso inicia funciones hoy y con ello el debate de diversos proyectos de ley, entre ellos el predictamen sobre un adelanto de elecciones al 2023. Cabe recordar que esta propuesta se puso a reconsideración por parte del congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien proponía además que ningún proyecto de ley sobre este tema pueda debatirse en esta segunda legislatura. Sin embargo, su solicitud fue desestimada por el Pleno con 41 votos a favor, 63 en contra y 3 abstenciones. En ese sentido, las iniciativas de reforma constitucional relacionadas al adelanto de elecciones continuarán como objeto de estudio y dictamen en la Comisión de Constitución. Asimismo, se ventilará en este grupo de trabajo otras iniciativas, como el proyecto de ley que propone modificar el mandato de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, así como de los congresistas y parlamentarios andinos electos en el 2021. Y el analista político Eric Urbina señaló que es importante la opinión técnica de los organismos electorales referente a las elecciones generales. Abordar el tema de adelanto de elecciones está en la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Al respecto, Eric Urbina, analista político, comentó cuál es la situación de un posible adelanto de comicios. Este mismo Pleno del Congreso decidió hacer una excepción y permitir a la Comisión de Constitución que vuelva a discutir sobre el tema. Yo creo que en atención al clamor popular y a la inestabilidad política en la que vivimos. Asimismo, destacó que los congresistas deberían escuchar la opinión técnica de los organismos electorales, ya que son los que ejecutan los procesos eleccionarios. Es muy importante porque son los organismos electorales los que finalmente van a ejecutar el adelanto de elecciones y convocar tanto a la ciudadanía como a los propios partidos políticos a participar de las mismas. El Congreso de la República tiene una gran responsabilidad al reformar la Constitución, pero no va a ejecutar el adelanto de elecciones del Parlamento. Eso lo hacen los organismos electorales. Entonces, escucharlos es de vital importancia, porque una decisión totalmente política que se aleje del ámbito técnico puede llevar no solamente a un proceso electoral viciado, sino también a la propia queja, ¿no?, y disgusto por parte de los mismos partidos políticos. Finalmente, indicó que abril del 2024 aún se presenta como un escenario idóneo para realizar comicios generales. Hacerlo en una fecha anterior a abril del 2024, creo yo, podría perjudicar gravemente el propio proceso electoral. Sin embargo, abril del 2024 es una fecha, a mi juicio, bastante acertada. Aún así, habría que ajustar algunos calendarios, pero podríamos tener una elección de mejor calidad y con la participación de más actores políticos. La Asociación Civil Transparencia demandó al Congreso de la República tomar decisiones sobre un adelanto de elecciones. La presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia, sostuvo que hay una demanda ciudadana que exige el adelanto de elecciones y corresponde al Congreso escuchar y tomar decisiones. Hay una demanda de más del 70% de la población que quiere y exige el adelanto de elecciones. Estamos en un momento de crisis política que requiere medidas políticas para resolver esta crisis, porque se requieren aquí medidas nacionales, es decir, que se tomen en espacios de coordinación nacional. Espacios, se espera que sean los espacios donde hay 130 peruanos y peruanas que han sido electos para tomar esas decisiones colectivas. En entrevista con una radio local, Urrutia sostuvo además que la reciente renuncia de José Chevasco a la Oficialía Mayor del Parlamento debería ir acompañada de una rendición de cuentas del presidente del Congreso, José Williams, sobre los presuntos gastos excesivos en el Parlamento. Importante que el presidente del Parlamento rinda cuentas, ¿no? Efectivamente ahora la persona que ha renunciado a su cargo es José Chevasco, electo oficial mayor, pero José Williams debe, en tanto presidente del Parlamento, rendir cuentas sobre su gestión y asumir las responsabilidades que han ocurrido en el marco de su gestión.
En ese sentido, consideró que el buffet para los parlamentarios durante el Pleno, el gasto en alfombras, entre otros, son casos que no deberían repetirse, por lo que es necesario una serie de reformas al interior del Congreso. Y el Jurado Nacional de Elecciones presentó ante el Congreso de la República proyectos de reforma electoral que buscan la participación política y garantizar el voto ciudadano. El Jurado Nacional de Elecciones presentó ante el Congreso de la República, en uso de la facultad de iniciativa legislativa, proyectos de ley referidos a las mejoras en el ámbito electoral, entre ellas la ley que plantea modificar el artículo 4 de la Ley de Organizaciones Políticas, ello para reanudar con mayor prontitud la labor del registro de organizaciones políticas. Esto quiere decir que se busca recortar el periodo de cierre de registro de organizaciones políticas para que así se reabra 2 días después de la fecha de elección de cualquier proceso electoral y ya no un mes después, como ocurre actualmente. De la misma forma, presentó un proyecto para que los ciudadanos que cumplan la función de miembros de mesa reciban una compensación económica equivalente al 3% de una UIT, el mismo que fue impulsado tanto por la OMPE como por el JNE. Con ello se espera que la labor de los miembros de mesa se vea reflejada en el incentivo, ya que la labor que cumplen en la jornada electoral es de vital importancia para el desarrollo de la votación. Por otro lado, el Congreso aún tiene pendiente debatir proyectos de ley similares presentados por bancadas del Parlamento, en los cuales se busca garantizar el voto de las personas privadas de su libertad procesadas y que no tengan sentencia firme. Asimismo, que el horario de votación se amplíe, es decir, que el horario de la jornada electoral sea desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Cabe destacar que en la Comisión de Constitución del Congreso aún está pendiente el de debate una serie de propuestas de reforma políticas y electorales que pasan por el adelanto de elecciones y otras de índole político y electoral. Tenemos información desde las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones con un pronunciamiento del Pleno de la institución electoral que se pronuncia respecto a la resolución del TC contra el Poder Judicial, que indica, habiendo tomado conocimiento de la reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional recaída en el Congreso de la República en contra del Poder Judicial en el marco de lo que le compete a este Supremo Tribunal Electoral y a la defensa de su institucionalidad dentro del Estado constitucional y democrático de derecho, comunica a la colectividad lo siguiente: consideramos que la inclusión del JNE como sujeto pasible de control político, según lo establecido en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, se presenta como consideramos que se atenta contra los principios que sostienen a un Estado constitucional y democrático de derecho. Además, sobre todo a los principios de separación de poderes, independencia, autonomía e imparcialidad. Que se permita que un órgano de naturaleza y composición eminentemente política como el Congreso tenga la competencia para ejercer control de las decisiones que emiten organismos jurisdiccionales y electorales como el JNE, a partir de la tramitación de un procedimiento de acusación constitucional bajo la modalidad de juicio político. En ese sentido, el mecanismo de control político resulta más grave aún en el caso del JNE, toda vez que el organismo que proclama los resultados de procesos electorales y además resuelve procedimientos y controversias jurídicas en las que las organizaciones políticas tienen la condición de parte. Por ello, que autoridades políticas como los congresistas puedan sancionar a autoridades electorales sobre la base de una valoración política y no jurídica resulta cuanto menos muy peligroso para la democracia y las instituciones de nuestro país. Asimismo, indica que es inexacto afirmar que la no inclusión del JNE dentro de los sujetos pasibles de ser sometido a un juicio político a cargo del Congreso implica que se promueva la impunidad o ausencia del control de la actuación del JNE. Recuerda además que en el caso del miembro que proviene de la Corte Suprema y de la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia efectúa el control disciplinario correspondiente. Esto es, se reconoce la posibilidad de ejercer el control técnico y jurisdiccional de las decisiones de los entes del sistema electoral. Más no resulta admisible ni constitucionalmente posible un control político a cargo del Parlamento. En el comunicado también
mencionan que la Defensoría del Pueblo ha manifestado que la reforma propuesta por el TC debilitaría al JN y al sistema electoral en su conjunto. Es lo que indica. Además, por lo expuesto, el Pleno del JN advierte a la colectividad en general los graves efectos que podría tener la inclusión del JN como sujeto pasible de ser sometimiento a un juicio político a cargo del Congreso de la República. Este comunicado ha sido emitido hoy, 7 de marzo del 2023. Bien, y en otras noticias, para estas elecciones municipales complementarias, en 7 oficinas desconcentradas a nivel nacional podrán dejar documentación y absolver consultas del proceso electoral en marcha. Desde marzo, las oficinas desconcentradas de algunas regiones del país funcionan como mesa de partes con motivo de las elecciones municipales complementarias. Y en este caso en particular, con respecto a las elecciones que estamos dialogando, es precisamente con la finalidad de asegurar que nuestros actores políticos en esta jornada, en esta elección, puedan tener como referencia estos espacios para que puedan o bien hacer consultas respectivas o bien dejar documentación con la seguridad que efectivamente se diligencia de manera rápida y efectiva. En ese sentido, el funcionamiento del Jurado Electoral Especial con sede en la ciudad de Lima cuenta con mesas de partes en 7 ciudades. Se tratan de Amazonas, Arequipa, Huánuco, Cusco, Junín, Ancash y Cajamarca. Con respecto al horario, es importante señalar que la mesa de partes en nuestras oficinas, en el interior, así como del Jurado Electoral Especial de Lima, es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y a través de la mesa de partes virtual de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Como te das cuenta, tenemos los 2 canales o las 2 modalidades de atención de la mesa de partes en atención permanente para que aseguremos con ello que no haya ningún tipo de afectación a los actores que van a participar de esta elección. Cabe destacar que dicha iniciativa se realiza con la finalidad de descentralizar la recepción de documentos en el marco de las complementarias y candidatos puedan realizar sus trámites sin desplazarse a la capital. Para conocer los horarios y ubicaciones de las oficinas desconcentradas, solo tendrán que ingresar a la página www.jne.gov.p y ubicar la información. Recuerden, el horario de atención es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Bien, ahora en la entrevista en JN Noticias estamos acompañados de Elena Albites, quien es expresidente del Tribunal de Honor de las elecciones, las últimas elecciones regionales y municipales 2022, a quien damos la bienvenida al programa. Muy buenos días. Muy buenos días, Carolina. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Bien, por favor, hoy vamos a hablar sobre este informe final del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral con respecto a los últimos comicios regionales y municipales. Por favor, ¿qué es en este informe presentado? ¿Cuáles han sido las primeras, para comenzar, las primeras conclusiones a las cuales ustedes han llegado? Bueno, primero tenemos que resaltar dentro del trabajo que hemos realizado, la labor cumplida por los organismos electorales, ¿no? Es decir, y ciertamente que exista un Tribunal de Honor en las elecciones en general y en las elecciones regionales y municipales 2022. Este es el 8º Tribunal de Honor que se enmarca dentro de un pacto ético electoral suscrito por las organizaciones políticas participantes en el proceso. Fueron 93 organizaciones políticas, ¿no? Y además este proceso estuvo acompañado de la suscripción del Pacto Ético Electoral por organismos de la sociedad civil, asociaciones de la sociedad civil. Yo creo que eso es muy positivo, ¿bien? Luego, creo que es importante también dentro del balance del trabajo dar cuenta de el compromiso de quienes formamos parte del Tribunal de Honor, en este caso un Tribunal de Honor
que tuvo una conformación interdisciplinaria, es decir, tuvimos abogados, economistas, sociólogos, ¿no? Que permitió abordar los casos de una manera más integral, diversa, ¿no? El análisis de casos no solamente desde el punto de vista jurídico. Y es importante también no solamente resaltar la interdisciplinariedad, sino también la paridad, un tribunal conformado Correcto. por 3 mujeres y 2 varones, ¿no? Y además con una conformación como corresponde en un país descentralizado, ¿no? Unitario y descentralizado, con conformación que tuviera representación de todos los departamentos, ¿no? O los departamentos en este caso, básicamente con la participación de los tribunos Valerio Pacasmaita y Humberto Correa Canova, ¿no? ¿Qué más a resaltar dentro de las conclusiones, ¿no? Y ya ir por la parte, digamos, negativa, ¿no? Otra parte positiva, creo que es importante decirlo también, resaltar la conformación de la Secretaría Técnica, que fue un apoyo invalorable para el Tribunal de Honor, con un equipo interdisciplinario, ¿no? Que permitió también un análisis mucho más grande. Bien. ¿Qué es lo que nos preocupó en relación a el trabajo del Tribunal de Honor, ¿no? Si bien es cierto, hemos hablado de la suscripción del pacto ético, el deficiente compromiso de parte de los partidos políticos en la selección, que se plasmó en la selección adecuada de candidaturas, ¿no? Candidaturas por ejemplo, que no debían contar preferentemente con procesos en curso, ha generado inconvenientes, ¿no? También la falta de compromiso de algunas autoridades elegidas que socavaron el principio de imparcialidad que es necesario en las elecciones para garantizar la igualdad de las partes que están en contienda, Y ¿no? con respecto a ello, sobre la selección de los candidatos, ¿no? De las organizaciones políticas, también hace una recomendación tras esta conclusión que ustedes han llegado a que se pueda ser más estricto en el momento de elegir a los candidatos, ¿no? ¿Cómo ellos podrían hacer posteriormente eso en una próxima elección? Yo creo que los partidos políticos cumplen una labor pública muy importante. Es decir, a través de ellos se puede presentar candidaturas que luego van a ocupar puestos de elección popular. Entonces, ellos tienen que ser conscientes, ¿no? Que si bien las reglas están vinculadas a que solamente se impide la postulación de personas sentenciadas, ¿no? Las leyes, ¿no? Un compromiso ético, como lo es el Pacto Ético Electoral, debe llevar a los partidos a promover la elección de candidaturas sobre la base de lo que piensan sus correligionarios, pero también candidaturas que estén libres de todo tipo de acusación o persecución o investigación, dado el alto nivel de desconfianza que existe en nuestra ciudadanía, claro, ¿no? Candidaturas que presenten sus declaraciones juradas de manera correcta, ¿no? Y que al final en el proceso no se acaben cayendo estas candidaturas porque de repente no cumplieron con presentar sus declaraciones juradas. Yo creo que las reglas permiten esa transparencia, pero no hay de parte de, creo que las organizaciones políticas, un compromiso para asumir su labor de control como órganos que cumplen una verdadera función pública, ¿no? Sí, y correcto a lo que usted menciona también, estas candidaturas, ¿no? El elector, a fin de cuentas, ellos van y eligen a las listas de candidatos que están ya presentes. Entonces, por ello la importancia del papel de las organizaciones políticas en general. Una de las recomendaciones también que hemos podido ver en este informe final que ustedes han emitido, ¿qué responsabilidad en este caso el elector tiene también de elegir, ¿no? Saber elegir en este caso a sus autoridades locales, nacionales? Sí, siempre hemos dicho desde el Tribunal de Honor que el Tribunal de Honor funciona de cara a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque nos interesa que ellos emitan un voto informado. Y la labor que realiza el Tribunal de Honor de advertir problemas en las candidaturas, en las conductas de los candidatos o en las conductas de las organizaciones políticas, tienen como finalidad más importante que esta información llegue a la ciudadanía y que la ciudadanía tome nota, ¿no? Y evalúe
a esas candidaturas para que emita no solamente un voto informado, sino un voto responsable que permita la gobernabilidad democrática en condiciones de igualdad y respeto entre todos. En esta ocasión el Tribunal de Honor ha emitido 23 comunicaciones entre exhortaciones públicas, varias de ellas dirigidas precisamente a las organizaciones políticas para el uso responsable de la información, para que sus actos proselitistas se basen en propuestas programáticas para que se disminuya el insulto, o incluso cuando se ha ido más allá del insulto y ha sido denostar a grupos vulnerables como mujeres, personas LGTBI, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un poco la labor del tribunal, y lo que queremos de la ciudadanía es que se mantenga informada y que de alguna manera se involucre en el control y luego en el ejercicio de su voto. Claro, tiene mucha razón, y eso también tiene que ver con el uso responsable de las redes sociales, en este caso, que también es una recomendación que se está dando para que de aquí en adelante pueda ser también mucho más vigilado, ¿no? Sí, es una recomendación directa, ¿no?, a los partidos políticos, ¿no?, que haya de parte de ellas, de los candidatos y candidatas, un uso responsable de las redes sociales. Aquí debería fundamentalmente, dado que no hay reglas específicas, ¿no?, actuar el control interno de los partidos. Que los correligionarios no vean en las redes sociales un espacio donde todo se puede, sino más bien un espacio donde debe respetarse también los derechos de las otras personas, ¿no? Y sobre todo la igualdad en la contienda, y que las redes sociales sean un espacio para transmitir de manera más clara, directa, ¿no?, las propuestas programáticas de cada candidato o candidata, o del partido que quiere llegar a determinado espacio o función pública por elección popular. Correcto. Bien, finalmente el Tribunal de Honor para las Elecciones Regionales y Municipales 2022, sus labores concluyeron una vez que ya concluyeron las elecciones pasadas. Sin embargo, ¿qué recomendaciones finales le daría al próximo Tribunal de Honor que se pueda instalar en un proceso electoral próximo, que sigan, ¿no?, los lineamientos de este informe final también que ustedes presentan? Sí, yo creo que yo en esto agradezco al Jurado Nacional de Elecciones que nos haya permitido conformarnos y que haya atendido, ¿no?, las propuestas y el asentimiento de las organizaciones políticas que fueron finalmente las que aceptaron y dieron paso a nuestra designación, ¿no? Creo que es muy importante esa atención de parte del jurado a las organizaciones políticas, ¿no? Pero creo que también es importante para futuros tribunales de honor con un funcionamiento fuerte, ¿no?, que permita llegar a la ciudadanía, que es nuestro final objetivo, ¿no?, es fortalecer la presencia del Tribunal Electoral, del Tribunal Ético, del Pacto Ético Electoral a nivel nacional, ¿no? Es decir, si bien hemos hecho los esfuerzos desde el Tribunal de Honor a estar presentes en los diferentes medios de comunicación nacionales, ¿no?, en los departamentos, en las provincias, sobre todo de cara a la segunda vuelta, ¿no?, esto gracias a la tecnología, ¿no? Creo que a veces es importante también la presencia física, ¿no?, para facilitar a la ciudadanía la idea de que existe un órgano que desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de compromisos, les brinda información, ¿no?, para que puedan emitir un voto informado. En esa medida, ¿no?, si bien es cierto, hay una legitimidad construida de los 8 tribunales de honor que hemos funcionado en todos estos años, creo que necesitamos diversas herramientas logísticas para fortalecer nuestra presencia a nivel nacional durante las campañas electorales, ¿no? Es necesario también, hay veces, que la información nos llegue más rápidamente de las organizaciones electorales para que frente a casos concretos o fake news que también se dan, podamos salir con una respuesta clara, ¿no? Eso es muy importante también. Y a los tribunales electorales que vienen, ¿no?, el recordar que nuestra meta final es controlar conductas éticas y trasladar qué inconductas se están dando y de quién a la población, para que ellas puedan emitir finalmente un voto informado, responsable, que contribuya a la consolidación de nuestra democracia.
Sí, es muy importante lo que usted nos ha mencionado, con futuros también a los próximos tribunales de honor que se puedan establecer. Muchas gracias a Elena Albites, expresidenta del Tribunal de Honor de las ERM 2022, por la entrevista. Nosotros nos despedimos de ella y nos vamos a una breve pausa y volvemos con más información. Y el Poder Judicial revisa hoy desde las 9 de la mañana el pedido de prisión preventiva por 36 meses en contra del expresidente Pedro Castillo. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria revisa este martes desde las 9 el pedido del Ministerio Público de prisión preventiva por 36 meses contra Pedro Castillo Terrones, así como contra sus exministros Heiner Alvarado y Juan Silva, ello por el caso de presunta organización criminal que habría liderado Castillo al interior del Ejecutivo cuando fue presidente de la República. La solicitud fiscal será evaluada por el juez supremo Juan Checli luego de que éste reprogramara la audiencia inicialmente prevista para el viernes 3 de marzo. Ello con el fin de que las defensas de los investigados puedan revisar adecuadamente el requerimiento del Ministerio Público de más de 6.000 folios. El caso que indaga la Fiscalía abarca los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión por una presunta infiltración en los ministerios de Transportes y Vivienda a fin de beneficiar al círculo del exmandatario. Actualmente, cabe precisar, Pedro Castillo cumple prisión preventiva por 18 meses en el penal de Barbadillo por el fallido golpe de Estado que intentó perpetrar el 7 de diciembre. Y trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones se sumaron a la campaña de eSalud, que promovió la donación de sangre para el Hospital Eduardo Rebagliati. Veamos. El Jurado Nacional de Elecciones participó activamente en la campaña Hinchas de Sangre, que promovió eSalud con el fin de incentivar la donación al banco de sangre del Hospital Edgardo Rebagliati en Lima. Ello para poder ayudar a miles de pacientes que requieren de atenciones en el sistema peruano de salud y contribuir a reposiciones y la lucha contra enfermedades crónicas. Lo que tratamos es difundir esa cultura de donación voluntaria de sangre, ¿no? Que es un acto voluntario, solidario, para que todas las personas, y sobre todo de la institución acá del Jurado Nacional de Elecciones, vengan y colaboren, ¿no? Con la comunidad principalmente, ¿no? Más bien le agradecemos por esa gentileza de venir, ¿no? La sangre del donante voluntario es más segura que otros tipos de donantes, por ejemplo, con el donante de reposición, ¿no? Es hasta 20 veces más beneficiosa y va a salvar vidas de enfermedades crónicas, de pacientes con cáncer, de personas que van a dar a luz antes y después, que tienen complicaciones, y para otras enfermedades, para accidentes de tránsito. Asimismo, Hugo Cebreros, médico ocupacional del JNE, resaltó que la iniciativa para esta campaña en la institución provino del Banco de Sangre del Hospital Rebagliati y agradeció a los trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones por sumarse a esta iniciativa. Hemos tenido bastante acogida, realmente me siento orgulloso de los trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones porque han demostrado nobleza, altruismo, en donar parte de su vida para otras vidas. Estoy muy contento con todos mis trabajadores. Y la Fiscalía de Ecuador pidió prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno por supuestos actos de corrupción en el caso conocido Sinohidro. La Fiscalía de Ecuador solicitó la prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno por el delito de cohecho, que involucraría el cobro de 76 millones de dólares en sobornos. La fiscal general Diana Salazar precisó que este monto equivale al 4% del valor contratado para construir la represa Coca-Codo Sinclair, que fue asignado a la constructora china Sinohidro durante la época en que fue presidente del gobierno de Rafael Correa. Entre las 37 personas acusadas por la Fiscalía también figuran la esposa, la hija, la suegra, 2 hermanos y 2 cuñadas de Moreno, quienes habrían recibido $660.000 en coimas.
La fiscal pidió también la inmovilización de cuentas bancarias a nivel nacional y la asistencia internacional penal a Suiza, España, Panamá, China, Paraguay, Estados Unidos y Belice para retener las cuentas que los procesados tengan en estos países. Moreno, quien reside en Paraguay como comisionado de la Organización de Estados Americanos para los Discapacitados, ha negado todas estas acusaciones. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos siempre por el 516 de Movistar TV, las redes institucionales y también por la agencia de noticias Andina. Los dejamos con imágenes de Lambayeque. Te presento